Sí. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este punto de encuentro donde hablaremos del habitar. Como saben, el punto de encuentro es un espacio de la Escuela de Arquitectura y Urbanismo del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde nos encontramos diferentes miembros de la comunidad académica, de la comunidad de la industria de la construcción, para hablar de los temas que nos competen en arquitectura. En esta ocasión contamos con la presencia del arquitecto Juan Diego Cárdenas y el arquitecto Alejandro González como parte de una dinámica que han organizado los docentes del curso de Laboratorio de Arquitectura 4. Antes de iniciar, vamos a darle la bienvenida y le solicitaremos a nuestra directora, la arquitecta Janet Alvarado, que por favor nos dé la bienvenida oficial a este punto de encuentro. Y doña Janet, justo a tiempo, bienvenida. Bueno, buenas tardes. Disculpen, hubo un problema aquí con la electricidad y la lluvia. Bueno, bienvenidos a este nuevo punto de encuentro. Hoy tenemos una actividad especial planteada por los profesores del curso de Laboratorio de Diseño 4, el arquitecto Esteban Castro y el arquitecto Carlos Chacón. Bienvenidos Juan Diego Cárdenas y Alejandro González. Un placer saludarles y agradecerles la colaboración en esta actividad que lo que busca es la educación continua y la extensión a la comunidad. Así que bienvenidos y iniciamos. Muchas gracias, doña Janet. Muy bien, en este momento entonces le doy la palabra primero a los docentes del curso para que nos den una contextualización. Y antes de darle la palabra, recuerden que de una vez, si van surgiendo preguntas, las pueden ir acomodando planteando, perdón, en la sección de preguntas y respuestas. Y una vez que sea el momento, si ajusta el tiempo, hacemos las preguntas. Entonces, Carlos, Esteban. Gracias, José Pablo y doña Janet. Y bueno, y agradecerles obviamente a Juan Diego y a Alejandro, arquitectos jóvenes que ya en su corta trayectoria ha sido ya sustanciosa y bueno, y digna de tenerlos bajo la lupa de ver qué están haciendo. Ambos representantes de oficinas grupales, ¿verdad? Ellos no son de solistas, por así decirlo. Ellos hablarán un poquito más de eso y eso es parte importante de lo que queríamos reflejar en estos invitados para ustedes, los estudiantes del laboratorio, que pues, son jóvenes, les están abriendo camino en la práctica profesional, son parte de equipos mayores y además muy talentosos. Ahí lo vamos a ver y pues la excusa va a ser discutir sobre el hábitat, discutir sobre cómo ven esa aproximación al diseño de lo que pues tradicionalmente llamamos casas, pero que como arquitectos abordamos los problemas desde una perspectiva más amplia que el tema de infraestructura. Por eso el curso ha propuesto esta idea de ver el problema del hábitat y resolver el espacio adecuado en función de dinámicas contemporáneas y estilos de vida modernos que han ido cambiando considerablemente en los últimos tiempos. Así que espero lo aprovechen y no, nada, Carlos. No, tal vez redondear la idea nada más en el sentido de que el taller nuestro está cuestionándose el tema del habitar. Básicamente es el curso donde vemos la temática del habitar que finalmente llega a la temática de diseñar un proyecto habitacional como tal, pero siempre con una influencia bastante interesante del pensamiento de Esteban y un poco el mío en el sentido que nos gusta que el diseño siempre venga cargado por ideas, por pensamiento y no simplemente empezar a buscar forma por forma, sino que venga con un sustento. Y en ese sentido, el primer mes del curso lo dedicamos a pensar en ese sustento donde nos hemos venido cuestionando lo que es habitar. Y a partir de eso, y a partir de unas investigaciones que Esteban realizó, surgió la posibilidad de conocer a gente que está trabajando en el medio, desarrollando proyectos habitacionales súper interesantes y que con los que sabemos que podemos discutir acerca de lo que es habitar
y cómo eso se puede llevar a cabo, cómo se lleva a la realidad. No se queda solo en el aspecto conceptual, sino que se concreta. Esa es un poco la idea de por qué estamos el día de hoy aquí, tratando de profundizar en eso para redondear este concepto del habitar con nuestros estudiantes. La idea es hacer un conversatorio, pero les hemos solicitado tanto a Juan Diego como a Alejandro que nos hablen primero un poco sobre algunas cosas que están haciendo en sus oficinas. Después pasamos a una conversación donde ahí les tenemos algunas preguntas que esperamos resulten ¿verdad? Detonadores para una conversación, pero también estaríamos abiertos a preguntas de parte de los que nos están acompañando. Tal vez empezamos con Juan Diego. Ok, ¿Les parece? perfecto. Bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación y un gusto. Algunos volverlos a ver, un placer, y a los que no conocía, igual, para mí es un gusto estar hoy compartiendo con ustedes. Voy a compartir pantalla. Vamos a ver. Ahí me avisan si lo logran ver. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, de entrada, este es un tema, pues, sumamente interesante, sobre todo porque mucho del trabajo que hemos venido haciendo en la oficina se ha dedicado a viviendas, ¿verdad? Eso es como el gran volumen de trabajo que tenemos ahorita. Y pues esto nos da un poco de chance para experimentar, ¿verdad? Al final del día, evidentemente los proyectos se diseñan para ser construidos, pero al mismo tiempo yo siempre considero que es parte como de una investigación. Entonces, no sé, uno puede observar algunos arquitectos, ¿verdad? Importantes y como que siempre han tenido en alguna época de su vida un tema de investigación, un tema con el cual se han identificado y han realizado diferentes proyectos durante su trayectoria. Entonces, eso me parece a mí como es como un arma de doble filo, ¿verdad? De repente estamos experimentando un poco, ¿verdad? Con proyectos que se construyen y que tienen un costo económico, ¿verdad? Involucrado. Pues eso nos permite explorar como una escala real, ¿verdad? Una escala donde realmente se va a habitar. Entonces el día de hoy yo les voy a presentar dos proyectos que no están construidos todavía, están en proceso, pero me parece que a nivel conceptual y teórico se prestan muy bien para la conversación de hoy. Cuando Esteban me contactó, me habló un poco del tema de Toyo Ito, de los límites difusos, y esto me llevó directamente a pensar un poco en James Wines, ¿verdad? Este señor es, bueno, un señor arquitecto, ¿verdad? Y filósofo increíble. Él estuvo en la universidad cuando yo era estudiante hace unos años, y para mí fue como muy impactante toda su temática, ¿verdad? Y ahora como con esta línea de que el punto al final es atacar a la arquitectura, y atacar a la arquitectura, digamos, desde el buen sentido de la palabra, del ataque, ¿verdad? Em, es dejar que el contexto sea el que modele la arquitectura, y no solo en forma, o sea, no, al final no es tanto un tema formal lo que se anda buscando, sino una historia, un concepto que empieza a generar pues una espacialidad y una experiencia. Em, Estos son algunos sketches de este señor, ¿verdad? Donde se ven esos límites que casi inexistentes, ¿verdad? Básicamente, en este caso, la naturaleza se está apoderando de un espacio que con dificultad yo puedo decir a dónde inicia la parte interna o externa del proyecto, sino que simplemente es un espacio que combina ambos mundos de una manera muy armoniosa. Si yo llevo esto, ¿verdad? Otras ideas de estos diagramas, pero si yo llevo esto un poco más adelante, como para no extenderme demasiado en esta parte introductoria, a ejemplos muy aterrizados que hizo James Wines. Este es un proyecto que a mí me gusta un montón, que es una tienda Best, se llama, es como estas tiendas de conveniencia un poco grandes, digamos, en Estados Unidos, que por lo general son cajas ciegas, son como un no lugar, ¿verdad? Em, pues literalmente él empieza a romper la caja, ¿verdad? Eso es un poco de lo que conversaba también con Esteban, este tema de la ruptura de la caja, de la ruptura del cubito, ¿verdad? Que, que aquí es muy literal, o sea, de repente James Wines es un poco posmoderno con esto que hace, sin embargo no le quita para nada mérito
con lo que realiza en la propuesta, ¿verdad? ¿Cómo puede pasar de la caja que no habla, que no dice nada, a algo que realmente tenga un concepto detrás y que literalmente tenga una ruptura? Entonces, bueno, este es el proyecto ya construido, donde literalmente la naturaleza pasa por donde tiene que pasar, le abre paso al espacio abierto y el vestíbulo ya se convierte en algo más de experiencia y no tanto algo formal, no tanto algo, digamos, que hizo el hombre, por decirlo de alguna manera, sino que aquí se combinan esas dos cosas y pues lo que se genera es esto, ¿verdad? Esa transición entre un espacio externo y uno interno es fascinante, ¿verdad? Y esto es para entrar a una tienda donde vas a comprar artículos para el hogar. Entonces, ¿por qué no empezar a experimentar en proyectos así y salirse un poco de ese concepto de la caja ciega? Y es un tema como complicado también, porque con los desarrolladores y todo, al final del día son números, ¿verdad? ¿Cuánto es la rentabilidad? ¿Cuánto puedo vender? ¿Cuál es el área común? Pero yo estoy seguro, y es algo por lo que todos tenemos que luchar, es que mientras el edificio ofrezca una mejor experiencia, mejor se va a rentar. Entonces, al final del día, no se trata solo de números, sino se trata de una historia, un concepto. También esto me lleva a hablar un poco de George Perec, ¿verdad? Y este libro que es excelente, se lo recomiendo, Especies de Espacios. Y esto básicamente de lo que habla es del fractal, ¿verdad? Este libro inicia, digamos, George Perec inicia este libro jugando con el espacio de la hoja, del papel. Entonces él, de una manera muy lúdica, empieza a experimentar y literalmente escribe en parte donde normalmente uno no va a escribir en un libro, o sea, como que el formato del libro o de la hoja, él la rompe, ¿verdad? Entonces, eso me parece sumamente interesante. Y a partir de la hoja, él empieza a describir, bueno, aquí está, ¿verdad? La página, la cama, la habitación, el apartamento, el edificio, la calle y así hasta el espacio. Entonces, esto lo que conceptualmente significa es que al final todo es un fractal, al final desde la ciudad, desde la gran trama de la ciudad, existe una habitación pequeña y que está conectada con esa gran trama. Entonces, de alguna manera, lo que podemos comprender a partir de esta relación es que por más pequeño que sea un espacio, va a tener un impacto mayor en donde se esté ubicando. Entonces, esto le da como un valor aún más grande, ¿verdad? A esos espacios, que no todo tiene que darse por sentado, que el proyecto por ser pequeño o ser grande, pues va a tener un impacto y va a formar parte de este fractal, en este caso, de la ciudad. Ahora bien, yo quería como hacer esta pequeña introducción un poco teórica para empezar a dirigir con los dos proyectos que les voy a presentar. El primer proyecto se llama Místico. Perdonen la creatividad, pero está ubicado en un condominio que se llama Místico, entonces bueno, así quedó. Pero detrás además del nombre, ¿verdad? Lo que más nos interesa es un tema contextual. Como les digo, está ubicado en un condominio que a veces cuando tenemos, o por lo menos yo, cuando tengo clientes y me hablan de condominio, yo a veces soy como, pucha, ok, bueno, hay un reglamento, hay que respetar esas cosas. Qué complicado, ¿verdad? Porque te están de alguna manera restringiendo más de lo que ya la ley te restringe. Con las casas no es tan fuerte, pero cuando estás en condominio es súper fuerte la restricción. Lo cual es bueno al final, porque si no existieran restricciones, no podemos ser tan creativos o no hay tantos retos, ¿verdad? Entonces, dentro de toda esa parte legal, por decirlo así, un condominio, también hay algo interesante de cómo abordar los proyectos. Entonces, bueno, este proyecto, este terreno está ubicado frente a un lago que es artificial, pero al fin de cuentas es un lago súper imponente y súper importante dentro del condominio. Y lo que nosotros estamos conceptualizando acá es ni siquiera empezar a dibujar una sola pared, ni pasar una línea que simbolice nada, sino iniciar pensando en el agua. Y aquí la idea de la historia fue pensar que una gota de agua, un pequeño píxel de agua se escapa de este lago y empieza a generar otras variaciones de píxel de agua. En este caso empieza a existir una variación de la línea, ¿verdad? Vamos del punto a la línea en términos del agua, ¿verdad? Y casi que lo que le da continuidad al proyecto o lo que dirige todo el concepto es el tema del agua. Luego estas líneas de agua se pueden empezar a convertir en planos de agua y lo que queremos es empezar a generar un reflejo de este lago a una escala más pequeña, en verdad ese fractal es lo que estamos buscando. ¿Cómo podemos ser parte? Si sabemos que vamos a tener un impacto, bueno, ¿cómo tenemos un impacto de una manera
que sea armoniosa y cómo lo podemos empezar desde un elemento que es en realidad muy obvio, que es el lago, ¿verdad? Nosotros no queríamos solo ver el lago, sino que queríamos que la casa tuviera cierto reflejo de lo que es ese lago ahí, que es muy particular y que no en cualquier lugar lo podemos encontrar, y menos frente a un terreno, ¿verdad? Después de esto ya empezamos a pensar un poco en los cerramientos de esta vivienda, cómo se puede componer, cuáles volúmenes van a ser. Yo les muestro a ustedes esto como una historia que sea muy, muy lineal y muy fluida, pero la realidad es que no, la realidad es que hay un montón de sketches antes, hay un montón de ideas, hay un montón de textos. A nosotros nos gusta mucho escribir textos pequeñitos o algo que leímos en algún libro o hasta alguna canción o algo que nos resuena con el sitio. Entonces, eso todo es un proceso que es súper, no sé, fragmentado, anda por todo lado y de repente empezamos a traducirlo y pues se puede leer de una manera más clara con estos pasos. Al final ya lo racionalizamos un montón, empezamos a poner el mobiliario. Básicamente la casa se compone de dos partes. Eso es digamos, el primer nivel de la casa, donde el volumen inferior, que es el más alargado, es el volumen social. El volumen superior, que no nos lo podemos quitar todavía. Yo quisiera el día en que no nos pidan un garaje en una casa, pero bueno, colocamos el garaje en la casa, queremos que pase desapercibido, que si tiene que estar, bueno, vamos a hacerlo de una manera muy limpia y que sea parte de la volumetría. Entonces, en este caso, no lo vamos a negar. Y básicamente lo que amarra toda la casa es el agua. Además del agua, lo que estamos pensando es que ustedes ven donde está como el acceso, está el volumen social, luego hay una franja que es circulación. Esa circulación quisimos mantenerla libre desde el acceso hasta el final de la casa. O sea, queríamos que en el momento que uno abre la puerta de la casa pueda ver el lago. Además, algo vacilón en ese lago, hay una escultura de un caballo que de nuevo no es como que a mí me guste, pero al cliente le encantó, al propietario le encantó. Entonces, bueno, él quería esa escultura verla. Y yo le dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos, ¿verdad? No sería nada más verla desde la casa, sino cómo hacemos que sea un eje, un remate para la casa. Entonces, bueno, este es el resultado, esta es la fachada principal de la casa. Ya cuando empezamos a visualizar el proyecto en 3 dimensiones, queríamos realmente acentuar esta grieta, queríamos realmente sentir que abrimos una puerta. Hay que recordar que, vamos a ver, hay una relación con la arquitectura evidentemente visual, ¿verdad? Y sensorial, de lo que yo siento, de la luz, de la penumbra, etcétera, pero también hay una relación física y es un uso diario que uno le da a la arquitectura y se da por medio de elementos que yo toco. ¿Qué quiere decir eso? Puertas, ventanas, mobiliario, esa es la relación que yo tengo más directa. Entonces, si eso es lo que yo voy a tocar de primero, entonces, ¿cuál es esa sensación? En este caso, lo que queríamos era sentir que abrimos una puerta y que la puerta pese y que la puerta sea alta y que la puerta abra realmente la casa y que genere una grieta y que conecte una parte externa con la interna. Aquí podemos ver también el tema del agua, donde pusimos un espejo de agua al frente de la casa para empezar a dar una idea, porque desde este punto tal vez no veamos el lago, no lo sintamos tanto, pero ya eso nos da una noción de qué hay y por qué hay agua aquí. Al lado de esta circulación, aquí tenemos un par de renders más, que al lado de esta circulación hay 2 canales de agua que empiezan a acompañar todo el recorrido y se convierte en parte pues principal del proyecto, ¿verdad? No dejamos de ver agua. Y ahí al fondo a la derecha, ahí lo pueden ver, esa es la gran cabeza del caballo, que no sé quién fue el escultor, pero bueno, parece un poco imponente ahí en el terreno y quisimos incluirlo en el proyecto. En la parte posterior vemos una fachada que es totalmente abierta hacia afuera. La idea es que todos los paneles de vidrio que ustedes ven ahí se puedan abrir y que yo pueda tener un vínculo entre lo interior y lo exterior. También aquí es importante resaltar el tema de las escaleras, que nosotros queríamos que fuera parte de la estética de la casa, no queríamos ocultarlas, ni tampoco queríamos que fuera un elemento que pase desapercibido, sino que aquí teníamos la oportunidad también, gracias al clima, gracias a esas condiciones climáticas, que tal vez no hice demasiado énfasis, nos da la libertad de poder generar una circulación que sea externa y que se permita tener ese tipo de aperturas hacia la parte pues, posterior del terreno y que esté totalmente vinculado a las áreas sociales. Esta piscina, que es como decir el último plano de agua que tiene la casa, es la que hace el eco con el lago, ¿verdad? Entonces,
desde este punto en adelante ya podemos sentir realmente esa conexión de una cosa con la otra. Aquí también queríamos que hacia el otro lado tuviéramos una vista completamente directa hacia el frente de la casa, con esa gran puerta abierta. Las áreas privadas están en la segunda planta, ¿verdad? Es un poco más privado ese espacio de ahí. Y lo que queríamos dar más énfasis es en la soltura de los elementos, de los planos, ¿verdad? Que no fueran una arquitectura cerrada, sino que desde afuera se lea algo que me empieza a querer ir hacia atrás. Y eso es parte de la historia que queremos contar. Y el proyecto anterior hablaba un poco como como de romper la caja, ¿verdad? Como de sacar todo, de ver mucho hacia afuera. Ahora yo estoy yéndome hacia el otro lado. ¿Qué pasa si más bien nos quedamos adentro de la caja? Y por caja no me refiero a formalmente no una cajita, pero sí, ¿qué pasa si más bien, y esta imagen es súper exagerada, ¿verdad? No estoy pretendiendo encerrar un bosque, pero ¿qué pasa si más bien nosotros tenemos la posibilidad de generar una contención de un espacio que parece ser externo? Entonces ahí entramos un poquito a esta, no sé si es una paradoja, una metáfora de entrar para volver a salir, ¿verdad? En este proyecto, es otra casa que está ubicada en Heredia, en este proyecto, y son cosas muy reales con las que siempre nos vamos a enfrentar. El propietario me dijo, mira, a mí me da un poco de miedo quedarme en la casa porque el terreno es muy grande y no hay tantas casas alrededor, entonces yo quiero tener la posibilidad de sentirme seguro, de no sentirme encerrado, y también de poder ver hacia afuera. Entonces, bueno, eso me llevó a mí a pensar mucho en la geometría, ¿verdad? Más bien llegarle a este proyecto desde la geometría y de lo que la geometría simboliza, no lo que representa, sino lo que simboliza. Entonces, el círculo es una figura geométrica inamovible, ¿verdad? La podemos rotar para donde sea, que siempre sigue siendo un círculo. Además, el círculo es estable, es una forma geométrica en la cual en el vientre materno estamos dentro de una esfera, entonces no hay geometría más protectora que la esfera y que el círculo. Entonces, aquí acudimos mucho a la gráfica, nos gusta hacer muchos diagramas, como les dije anteriormente, y lo que quisimos hacer fue como un concepto de un espacio que se sienta muy externo, pero que se sienta muy seguro al mismo tiempo. Entonces, en el momento que yo entro, quiero sentirme afuera, como que nunca salí, como que nada más pasé un portal y llegué a un espacio que es completamente ventilado, que es completamente abierto y que está lleno de vegetación. Entonces, lo que se planteó fue, y es una casa que no es muy grande, mide aproximadamente unos 300 metros cuadrados, pero es una casa que igual tiene 3 volúmenes, un volumen principal de área social, que es el más grande, y 2 de habitaciones, que son habitaciones muy cómodas. Y en el centro un gran espacio central, como un gran jardín central, que también eso pues nos conecta un poco con una arquitectura, digamos, más tradicional costarricense, ¿verdad? Donde el uso del patio central es súper importante. Entonces, bueno, como les decía, el uso de los diagramas, ¿verdad? Cómo empezamos a conceptualizar este cilindro, ¿verdad? Que es este gran círculo de protección en donde todos los espacios van a vincularse. Si yo quiero ir de un espacio a otro, siempre paso por ahí. O sea, siempre salgo. Si voy de la habitación a la cocina, me siento que estoy afuera de la casa, pero al mismo tiempo estoy súper protegido. Esta es una sección de la casa, ¿verdad? Donde podemos ver ese jardín central, cómo está controlado de alguna manera por un gran cilindro, una gran curva que lo protege. Este es el área del acceso. El acceso me lleva directamente al jardín, donde está este gran tragaluz. Y bueno, este es el resultado. Esta es la fachada principal de la casa, que es vacilón, ¿verdad? Como hablar de fachada principal, fachada no principal. Para mí todas las fachadas son principales. Para mí todas las caras de un proyecto tienen que diseñarse, aunque sea una cara ciega. Y lo podemos ver mucho en los edificios que se están construyendo últimamente, ¿verdad? Que hay muchas caras ciegas enormes. Yo no sé qué van a hacer con eso en un futuro. Pero bueno, es un tema de reglamentación también que yo entiendo, pero al final del día todas las fachadas son importantes y esta es la fachada principal o la más principal de la casa. Esta es la parte externa, como ven, lo que queríamos generar era como cierta, vamos a ver, no hay solo un centro en este proyecto, digamos, si vemos la planta, el proyecto tiene 2 centros, el centro
del jardín y el centro del gran cilindro, que están desfasados. Entonces eso da la posibilidad de que algunos volúmenes no tengan el mismo eje de giro, lo que hace que la propuesta sea un poco más dinámica, que no sea tan concéntrica. Lo podemos ver en esta imagen de acá. Y esta es la parte interna. Esto es lo que te recibe cuando se entra a la casa. O sea, uno abre la puerta y está este gran jardín, y la idea es que sea un jardín súper tropical, que se llene de plantas, que tenga iluminación, que ataquemos a la arquitectura con espacios verdes y que esto sea lo protagonista del espacio. El resto de espacios son espacios muy racionales, espacios que se puedan amueblar, espacios que están bien iluminados, que eso siempre tiene que tener la arquitectura, siempre tiene que lograr iluminarse. Pero buscamos que el habitar desde este punto de vista sea totalmente de la experiencia que a mí me puede generar estar en un proyecto, en este caso residencial. Esta es otra vista, eso sería del acceso hacia las áreas sociales, ¿verdad? Como ven, toda esa apertura hacia el centro, toda esa vivencia que queremos buscar. Y bueno, esto es un poco la presentación que tenía para ustedes hoy. Espero que les haya gustado y nada, seguimos adelante. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias, Juan Diego. Mucho que decir, pero vamos a dejarlo ahí en pausa para escuchar a Alejandro. Claro. Y después retomamos. Buenísimo. Ahí está conectando Alejandro. Hola, ¿qué tal? Como les contaba, aquí se cayó un árbol, pero no sé si se escucha demasiado. Ya le van a pedir que lo apaguen la motosierra. No se escucha en este momento, ¿no? Ok, listo, perfecto. Voy a compartir pantalla. Caótico, muy bonito el Caribe, pero el clima está fuerte. Ok, ¿están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, perfecto. Me gustaría darle una breve introducción. Primero, muchísimas gracias por la invitación. Me parece increíble que sucedan este tipo de eventos, porque convergen muchísimas ideas y eso siempre es ganancia para todos. Entonces, nosotros somos una oficina joven, realmente. Tenemos 2 años de haber comenzado y somos 3 socios. Laura Morelli, César Cota y yo, Alejandro González. Decidimos, después de muchos años, 6 años, de trabajar con otra oficina costarricense llamada Estudios Axi, decidimos comenzar nuestro propio camino y por supuesto implementar nuestra propia filosofía y nuestras propias ideas. Y me gustaría comenzar con un caso de una casa, se llama Casa Alén, está ubicada en Guanacaste, en Nosara. Esta casa, justamente cuando Esteban me comentó el tema de los límites difusos, me encantó porque siempre es algo que tenemos en mente constantemente en la oficina, de cómo repensar el programa y desde ahí repensar el lenguaje arquitectónico. Y más allá de la expresión plástica de la arquitectura, es la vivencia y la experiencia de habitar una casa, en este caso el espacio doméstico. Si pueden ver la planta arquitectónica, esto es una casa en donde tenemos el área social, área, digamos, sala, comedor, cocina, una habitación, un apartamento, otras 2 habitaciones y un cuarto principal. La idea de llegar al cliente y decirle al cliente que la casa se va a fragmentar de tal manera que diluya esa relación, ese límite, siempre es un poco fuerte, pero al final el lograr generar experiencias en donde se puedan crear espacios centrales como estos, o jardines, o espacios intersticiales para poder tener relaciones muchísimo más armoniosas entre la familia y al mismo tiempo poder tener privacidad, creo que digamos, es un gran logro, incluso hasta para la familia, porque al final uno lo que hace es como un canvas
para que se dé la vida, para que se dé las dinámicas de la vida. Y la arquitectura casi que puede controlar eso, puede dar esa calidad de vida. Dentro de la oficina para nosotros es primordial este concepto de cuestionarnos constantemente cómo se habita y cómo deberían habitar las personas en un contexto determinado, con unas situaciones determinadas, unas características determinadas, en este caso es una familia en particular, para poder dar la respuesta más indicada. Y creo que no tenemos mucho tiempo, ¿verdad? Para una breve introducción, pero sí creo que estas imágenes pueden, digamos, hablar un poco de cuál es la filosofía que estamos siguiendo, siempre cuestionándonos la idea del límite entre la arquitectura, el interior, el exterior y cómo se habita. Eso era un poco lo que quería darles con respecto a la introducción. Y muchísimas gracias, Alejandro. Muchas gracias. Muchísimo. No sé, Carlos, si arrancas vos con alguna... Bueno, primero que nada, a Alejandro pedirle el favor que me salude a Laura, la conozco, de ahí fue estudiante mía, excelente arquitecta. Yo no sé si usted y yo también lo conozco, pero bueno, por lo menos de ella sí me acuerdo. Claro, Laura, buenísimo. Ahí me la saludas. No, yo en principio, básicamente quisiera que noten primero que nada el tema de cómo cada proyecto tiene un principio, un fundamento. Aquí en la Escuela de Arquitectura del TEC le llamamos postura. Básicamente, ¿cuál es la postura? A mí me gustó mucho esta palabra cuando yo llegué al TEC y la escuché en varios profesionales, porque al final es muy similar a lo del concepto, pero nos quita toda esa discusión que a veces tenemos acerca de qué es un concepto, cómo debemos usarlo y cómo no. Un poquito la postura es aquella posición que tenemos ante la vida que determina por dónde definimos un proyecto, cómo lo atacamos. Me gustó mucho ese concepto de atacar la arquitectura porque es básicamente atreverse a dialogar con ella y no simplemente hacer esos cubos cerrados que evidentemente, y como vieron, no hubo ningún solo proyecto que fuera un cubo, sino por otro lado, tratan de dialogar con lo que está ahí atrás. Es como decir esto que hablaba este arquitecto, creo que era James Vines, de cómo atacar el tema de la arquitectura, cómo abrirla, cómo volver el medio alrededor de ella. Pero en principio, cada uno de los proyectos tiene un fundamento, esa postura de cómo enfrentarlo. No es simplemente algo que surge de la nada, sino que tiene un origen que permite luego guiar todo el proyecto desde ese principio hasta el resultado final. Evidentemente ahí hay algo muy importante para que reflexionemos y veamos todos los que estamos escuchando. Como un comentario inicial, Esteban, me quería recalcar eso. ¿De parte tuya? En general, bueno, lo que estamos viendo de tanto de Alejandro como de Juan Diego es una motivación también a replantear lo que tradicionalmente llamamos casa, ¿verdad? Esta idea de que el comentario que yo hacía ¿verdad? Más allá de la infraestructura, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda esta cuestión de formular ideas, de formular problemas en relación a cómo responder a X o Y encargo. Y nosotros hemos visto que muchas veces a los estudiantes les queda esta sensación de que eso es algo para la escuela de arquitectura, que eso es algo para la academia, pero que cuando está en la calle, cuando se está trabajando, eso desaparece y lo único que se convierte es en resolver arquitectura, resolver infraestructura. Y una de las intenciones pues, de invitarlos a ustedes es que se note pues, que eso no desaparece. En realidad la buena práctica de la arquitectura se mantiene en una búsqueda de ya sea generar una filosofía, como decía Alejandro, o generar investigaciones, como decía Juan Diego, y que como acaba de comentar Carlos, pues nosotros los estamos impulsando a que ellos generen posturas. ¿Posturas en relación a qué? Bueno, primero en qué es el proyecto.
Si el proyecto es un lugar para vivir, el formular esa idea, ese marco teórico, podríamos decirlo, pues es fundamental. Entonces, otro va a ser el lugar y posteriormente ellos incorporarán la idea del presupuesto, pero yo les quería consultar esta importancia que le dan ustedes en sus oficinas, en sus procesos de trabajo, al tratar de definir cuál es el problema de diseño. Es decir, esta noción, ¿verdad? De si yo tengo que hacer un mirador, de repente el cómo abordan una búsqueda para responder ante ese encargo, de manera que no tomemos ideas preconcebidas, ¿verdad? No nos imaginemos a priori que yo tengo que hacer un estadio. Entonces, lo que hago es el típico, ¿verdad? Busco todos los estadios que se han hecho en el mundo y de ahí empiezo de alguna manera sin control, a hacer diseños sin antes haberme planteado el problema. Entonces, esa es una primera pregunta que me gustaría conversáramos. Quien quiera comenzar. Bueno, si quiere, comienzo dando algunos comentarios. Vamos a ver, creo que hoy en día la velocidad en que suceden las cosas es muy rápido. En todo ámbito, la producción del tiempo es prioritario en muchos casos, incluso se pone como prioridad antes de la calidad. Entonces, la velocidad, porque claro, el tiempo es un recurso en el que nunca más vamos a poder conseguir de nuevo y es una gran prioridad. Sin embargo, desde mi punto de vista, creo que tomarse el tiempo para poder analizar, estudiar y autocriticarse y evaluar múltiples respuestas para un proyecto arquitectónico, un encargo, es fundamental para tomar conciencia de todas las variables que necesitan la arquitectura para dar una respuesta consciente. Al final, el producto arquitectónico va a estar construido, yo diría que unos 70, 60 años, tal vez más, tal vez menos, pero el arquitecto tiene la tarea de ser muy consciente de pensar cómo va a ser el futuro de ese habitar. Y eso merece tiempo, definitivamente merece tiempo. Y creo que incluso la postura de dedicar tiempo al proceso de pensar la arquitectura es un gran valor que podríamos tener hoy de una forma mucho más rebelde a lo que está sucediendo sistemáticamente de hacer producción en masa. En muchas oficinas, la velocidad es su prioridad. Entonces, esa es un poco la postura que podríamos tener y que me parece que deberíamos tener. Gracias. Tal vez para Juan Diego también, ¿verdad? Juan, ¿qué opina al respecto? ¿O estás en contra de lo que plantea Alejandro? Me encantaría que sea eso. No se oye, Juan. ¿Me escuchan ahí? Ya, Ahí sí, ahí sí. sí. No, estoy totalmente de acuerdo. Y es un tema, pucha, que muchas veces puede ser hasta un deal breaker, ¿verdad? El tema del tiempo. Cuando uno pone como esa pauta y uno dice, vamos a ver, me estás pidiendo que te entregue, no sé, planos constructivos en 3 semanas. No, o sea, no se puede. Si queremos hacerlo bien, hay que hacerlo con buena coordinación. Porque eso al final del día se traduce en un montón de problemas que cuestan millones, ¿verdad? En construcción. Entonces, una buena consultoría y un buen juego de planos, que es lo que hacemos, ¿verdad? Es una cuestión que es muy vacilón, ¿verdad? Pero a veces pasa mucho como cuando se está haciendo un proyecto, se hacen unos documentos para construir. Esos documentos, ¿quién los va a usar? ¿Verdad? Los va a usar un maestro de obras, los va a usar ingenieros, los van a usar consultores, instaladores de ventanería, o sea, al final es un documento que tiene que ser legible. Entonces, desde el momento que estamos concibiendo ese proyecto, pues hay que saber para quién es o para quién va a ser ese documento y qué fin tiene. Entonces, eso tiene mucha relación con el tiempo, ¿verdad? Porque hay que asegurarse que sea un documento legible y que funcione.
Además de eso, a nosotros nos gusta mucho también el tema como de la historia, ¿verdad? Como el ejemplo que ponía Esteban, un mirador, pum, ya sea un balcón con una baranda, no, o sea, estás años luz de lo que, por donde se tiene que iniciar. Em, un amigo me decía, que no es arquitecto ni nada, me decía que lo mejor que uno puede hacer al principio es matar lo obvio. Si matar lo obvio es decir, un balcón con barandas, dígalo y dibújelo, ya lo maté. ¿Y qué sigue? Bueno, tal cosa, ya, chao. Y así va, ¿verdad? Una exploración que puede ser muy azarosa, no importa. Al principio es simplemente el cerebro manifestando todas las ideas que se le pueden venir a la cabeza de lo que sea. Poco a poco uno va como adquiriendo cierta precisión a la hora de sacar ciertas ideas y también autocrítica, ¿verdad? Muchas veces hay que poder, no muchas veces, siempre hay que poder tener cierta distancia con los proyectos, como poder acercarse como diseñador y alejarse y verlo como una persona que va a vivir ahí y realmente cuestionarse, ¿esto funciona o no funciona para la experiencia que ando buscando? Aquí ni siquiera estamos hablando de forma, aquí ni siquiera estamos hablando de cómo va a ser la materialidad de la casa. Eso se va dando dentro de ese proceso, pero yo siento que el tema de la historia y de buscar otros medios de cómo poder expresar es mucho mejor. A veces, y me incluyo, caemos como en el tema de ver proyectos y referentes, un marco referencial, y que está súper bien, pero yo siento que también un marco referencial son cosas que no tienen nada que ver con arquitectura. Si a uno le gusta la escalada, por ejemplo, de fijo va a encontrar cosas en la escalada que no sean, digamos, ¿cómo se puede decir? Que no sea literal, ¿verdad? Es como que literalmente voy a hacer una piedra porque vieras cómo me gusta escalar, voy a hacer una piedra, sino que hay ciertos elementos de la escalada o conceptos que yo puedo implementar en arquitectura, ¿verdad? Hasta un proceso puede ser así. Entonces yo creo que eso también genera como más identificación de uno con la profesión y como que no sea algo tan recontraserio, ¿verdad? Sino que también lo pueda disfrutar y le pueda poner mi personalidad, siempre buscando un beneficio final para el que va a habitar ese proyecto. Entonces yo siempre hablo de esto en la oficina con todo el equipo, ¿verdad? Que es importante que pensemos siempre en la experiencia, siempre en el concepto y que lo tengamos pegado a un papelito, cuál era el concepto de este proyecto, por dónde va. Y con concepto no es que es una palabra, ¿verdad? No es aire, sino que puede ser hasta un mood board de cosas que no tienen nada que ver con arquitectura. Y ese puede ser el concepto que va a guiar y que poco a poco, sí, se va a ir sintetizando y va a llegar a ser una frase, va a llegar a ser una palabra, va a llegar a ser lo que sea que tenga que ser, pero es importante siempre dejar que el cerebro mate lo obvio, que se dé oportunidad para jugar, que se dé oportunidad para reírse de cosas absurdas y poco a poco las ideas se van a ir depurando pues caer un poco todo en su lugar, ¿verdad? Tenía una pregunta, empezando tal vez por Juan Diego, luego pasando a Alejandro en la misma línea. Decías, Juan Diego, hace un rato cuando hablabas, por ejemplo, de un cliente que hablaba sobre el tema de la seguridad y cómo la seguridad se volvió un argumento muy importante en la búsqueda de la forma incluso, y que se atacó incluso desde la geometría, no tanto como desde el aspecto conceptual. Eso definió un camino en la búsqueda del habitar específico de esa vivienda. ¿Cómo enfrenta tu equipo y luego Alejandro, cómo enfrentan los equipos de ustedes, de sus oficinas, es este tema, la relación con el cliente, el proceso que nombraron, el tema del dibujo, los sketches, los diagramas, eh, para definir, digamos, cómo se habita este espacio particular? ¿Tienen algún procedimiento, algún proceso? Sí, bueno, digamos, yo al inicio eh, trato de ser, o sea, como que tengo una conversación súper orgánica. O sea, yo la primera vez que llego con algún cliente no tengo como una estructura de lo que voy a hablar. Simplemente hablamos, ¿verdad? De una manera súper orgánica, porque muchas veces ni uno sabe lo que quiere, ¿verdad? Un montón de cosas. Entonces, en lugar de entrarle por ahí y que me diga, quiero esto, primero le damos una conversación orgánica, hablamos de un montón de temas, me cuentan eso, que cuando me lo cuenta y me dice que le da miedo a la casa, yo en lugar de verlo, bueno, estar solo en la casa, perdón, yo en lugar de verlo como, qué pereza, vamos a poner tapias por todo lado y cámaras, ay no, qué pereza cliente, en lugar de yo enfrentarlo así, dije, ok, bueno, le da miedo, bueno, está bien, está en todo su derecho de que le dé miedo.
Y a partir de eso, que yo en ese momento nada más no sabía que iba a ser, digamos, lo que iba a guiar todo el proceso, desde la geometría y ahí a una historia, ¿verdad? De cómo tener esa paradoja de entrar para volver a salir, simplemente tomo extractos de esas conversaciones. Al final siempre me dicen, quiero tantas habitaciones, quiero tantas cosas. Sí, sí, yo la apunto ya, ¿verdad? Que eso al final no va a ser lo que va a guiar el proyecto. Entonces, al inicio es así, muy orgánico, ya después, evidentemente, en la oficina hacemos una sesión donde todos aportamos ideas, donde yo les comento cómo estuvo la reunión. A veces algunos de ellos me acompañan también en las reuniones, como para que estemos en sintonía, ¿verdad? Ya sé cuál arquitecto va a llevar tal proyecto asignado, entonces, bueno, venga, y también se empapa un poco de esto. Entonces, como que es interesante, al final hacemos como láminas grandes donde rayamos todos y hablamos un montón de opciones. A veces para proyectos, digamos, de vivienda, al inicio podemos hacer así de manera rápida unas 20 o 25 configuraciones diferentes de cómo puede ser la casa. Exhaustivo, ¿verdad? Como les decía, matar lo obvio. Entonces al principio, esto fue para todo lado, muy volumétrico, era esto así, ¿verdad? La historia y todo. Y al final empezamos a depurarlo para llegar a 2 o 3 propuestas ya curadas, y eso es lo que se le presenta de entrada al cliente, 2 o 3 propuestas curaditas, y ahí empezamos a hablar otra vez. Y no hablamos del tamaño del cuarto, hablamos de lo que se anda buscando con la casa. Y después me preguntan cuánto mide, y sí, está todo bien medido, está todo, ¿verdad? Pero es como eso, ¿verdad? Siempre lo funcional de fijo tiene que cumplir la Claro. arquitectura, de fijo tiene que iluminarse, ventilar. A veces me dicen como esto, me encanta que se ilumine y se ventile. Yo, por supuesto, o sea, eso de fijo, vas a tener todo proyecto tiene que tenerlo, ¿verdad? Entonces, es un poco así, ¿verdad? Es como ir racionalizando esa idea. No sé si con eso te No, contesto. no, claro, es la postura de ustedes. No sé, Alejandro, ¿cómo lo enfrentan Claro. ustedes? Vamos a ver, definitivamente hay muchas formas de enfrentar el problema de la creación. Hay muchas metodologías y muchas formas de llegar a eso. Nosotros particularmente tenemos una metodología muy establecida, muy rigurosa, un poco opuesto, digamos, pero al mismo tiempo es muy flexible en los momentos creativos. Entonces existe una estructura que llevamos un proceso, es como paso a paso con el cliente, muy de la mano con el cliente, donde hacemos workshops, talleres, hacemos diferentes sesiones, y en el momento creativo de la relación entre los 3 socios es donde comenzamos a hacer ese punto de muy flexible en el proceso. Entonces casi que buscamos siempre un balance entre ser como súper metódicos y súper racionales, y al mismo tiempo ser como perseguir el sentido del arte y las experiencias poéticas en la arquitectura. Definitivamente al final la arquitectura es un negocio también. Entonces hay que tener un balance entre las necesidades del cliente también y la búsqueda artística de cada oficina. Al final de cuentas, pues sí hay mucha libertad en cuanto a cómo desarrollar la práctica arquitectónica, ¿verdad? Esa idea de que solo hay una manera de abordar las cosas, incluyendo, me imagino, en esto que decís, Alejandro, de que tienen un proceso muy metódico. Esa libertad que también mencionas, pues está ahí para reaccionar y poder tomar decisiones también que ustedes mismos vayan viendo lógicas y que si de repente hay que hacer el antimétodo, se hace el antimétodo, ¿verdad? Es un poco la parte de la creatividad que estamos buscando, ¿verdad? En los estudiantes. Sí, sí, yo les diría que una de las cosas que me queda de los proyectos que mencionaron y cómo los describían, me queda mucho más claro el cómo los proyectos incluso que ustedes ya tenían, no es que prepararon para esta sesión, sino que ya hablan muy bien de esta idea de lo difuso, de cuestionar los límites, de romper la caja, de romper el programa, ¿verdad? Tanto Juan Diego como Alejandro presentaron casas con configuraciones poco tradicionales. Sin embargo, me gustaría como vincularlo un poco más esa idea con una visión de habitar. Esto que nosotros les estamos cuestionando a los estudiantes es que hoy no se habita como hace 10 años ni siquiera. La idea de que la sobredigitalización de nuestros entornos familiares
está generando cambios. ¿Cómo han enlazado esa idea, ¿verdad? De cambios muy recientes, incluyendo obviamente los de la pandemia, pero no limitándonos a la pandemia, sino a esta sobreexposición de estar conectados a una red, de muchas veces de eliminación de interacción física entre las mismas familias? Es decir, cómo la arquitectura y el diseño, ustedes ven que al final de cuentas hay que simplemente seguir sobre esa tendencia y la arquitectura no puede hacer nada, o ven factible generar resistencia y decir, no, la arquitectura pues al final de cuentas nos puede volver a retomar con la esencia de lo que es un ser humano, y entienden que esta sobreexposición a los aparatos, a la virtualidad, puede ser contraproducente, o no les preocupa del todo, ¿verdad? Es un poco la visión, pero sí una extracción que yo hago es que si el programa se configura diferente es porque se está entendiendo que la manera de habitar es diferente también. Como quieran. Si quieres darle voz, Ale, que yo empecé la anterior, si te parece bien. Perfecto, está bien. Bueno, definitivamente creo que de la mano con el tema de la velocidad, las formas de habitar van cambiando cada vez más rápidas. Claro que la pandemia vino a generar otra visión y otro valor de la arquitectura. Creo que la gente se ha dado cuenta o ha podido identificar más fácilmente el gran valor que tiene la arquitectura y la gran influencia que tiene sobre las personas día a día. Yo quisiera compartir un segundo pantalla acá y conversar un poco más con el ejemplo a esta casa. Este planteamiento de fragmentar la casa permitió crear una dinámica llena de privacidad para cada uno de los miembros, pero al mismo tiempo permitió generar un patio central y una terraza central que es el corazón de la casa. Al final, la familia puede vincularse constantemente, incluso desde el área social, pero al mismo tiempo puede tener esa gran privacidad. Entonces, definitivamente para nosotros la búsqueda de influir sobre las dinámicas de las personas de una manera positiva en relación hacia la calidad de vida es algo que constantemente estamos buscando. La tecnología, ahora que mencionabas esto, es también un tema desvinculante entre las personas, pero al mismo tiempo es vinculante, porque uno de mis mejores amigos vive en Qatar y yo siempre estoy constantemente en vinculación con él. Entonces, ahí incluso hay un tema hasta de límites ¿verdad? De distancia. Yo creo que definitivamente la arquitectura incluso puede hasta crear esa humanización entre el contacto físico y la relación física de las personas, y al mismo tiempo dar esos espacios que la gente también necesita para poder estar consigo mismo. Eso es un poco lo que andamos percibiendo en cuanto a este tema. Sí, yo considero que, y tal vez como me pongo un poco como ejemplo también ante todo esto, yo siento que la tendencia, y recuerdo una vez que escuché a Karim Rashid, que el MAE dio como todo un discurso del estilo, y básicamente lo que él dice es que él no tiene un estilo, porque un estilo es tendencia y un estilo pues pasará de moda eventualmente. De ahí, con la ropa es un tema como de temporalidad muy corta, ¿verdad? Pero con la arquitectura es algo que va a perdurar muchos años. Entonces, ahí es donde yo siento que hay que tener mucho cuidado con ese tema de la tendencia y los estilos. Yo considero que ahorita hay una, digamos, si hablara yo de una tendencia ahorita, es una tendencia que de repente se alimenta de muchas cosas positivas, y yo creo que también nace un poco de la pandemia, ¿verdad? Porque y yo, decía yo al inicio que me pongo como ejemplo porque yo vivo en un apartamento, en un edificio, y cuando empezamos a vivir aquí, no había pandemia y todo bien, o sea, íbamos al Parque del Este,
estamos cerquísima de un montón de lugares en Curridabat abiertos. Entonces decíamos, no hombre, no ocupamos un patio, no ocupamos como eso porque está todo cerca, o sea, caminamos y ya llegamos, o montamos el carro y estamos 5 minutos, no sé, ¿verdad? Pero ya al sentir tanto tiempo frente a una pantalla donde, bueno, yo durante el 2020 y parte de 2019 estuve dando clases en la Universidad Veritas, entonces era clases digitales, ¿verdad? Yo practico yoga, entonces los estudios de yoga estaban cerrados, entonces hacía yoga frente a la pantalla, de ahí nada, si vemos una serie, una película, de nuevo frente a una pantalla, empezamos a leer bastante y todo, pero sin embargo, no dejaba yo de sentirme como encerrado. Y yo, digamos, si comparo, las solicitudes de clientes antes de la pandemia eran muy diferentes. Nadie nunca pedía con tantas ganas que te dejara mucho espacio abierto, ¿verdad? Quiero que la casa tenga esto, pero por favor, que tengamos mucho jardín. O tampoco me solicitaban un espacio cómodo para poder trabajar, ¿verdad? Y no el concepto de oficinita cerrada, sino que existiera un espacio cómodo para poder hacer eso. También otras cosas que han empezado a surgir como parte de este movimiento es el tema como de las plantas. No sé, tal vez sí está de moda seguramente, pero yo feliz. O sea, a mí me parece buenísimo que incluyamos espacios verdes en los proyectos. O sea, enhorabuena. O sea, duró demasiado que se pusiera de moda, más bien. Entonces, yo con eso estoy como contento porque por sí, antes de que me solicitaran eso, siempre en el estudio estamos buscando dentro de nuestra conceptualización que siempre existan espacios verdes y que siempre haya una conexión con la naturaleza por el simple hecho del bienestar que eso genera, ¿verdad? De un montón de perspectivas emocionales, etcétera. Entonces, eh, yo podría, digamos, hablar en carne propia que sí, que evidentemente la arquitectura está cambiando y que cada vez más hay una exigencia, pues, por el espacio exterior. Y también lo he visto mucho con, no sé, muchos extranjeros que han venido a Costa Rica a vivir acá y están comprando terrenos en todo lado y si quieren venir a vivir a Costa Rica porque se dieron cuenta de la vida que están llevando allá, tal vez, no sé, buscan algo diferente. Entonces es un movimiento como fuerte, que también yo siento que al mismo tiempo se puede balancear un poco porque la zona rural se está agarrando bastante auge, ¿verdad? Ya la gente apunta más otra vez volver a como a casas, no tanto a torres. Entonces yo siento que también tiene que haber un control a nivel urbano, no podemos empezar a expandir tantísimo la ciudad, pero tampoco no sé, es un balance, ¿verdad? Eso nada más lo pongo ahí como un tema que yo he ido pensando ahí, ¿verdad? Pero sí, yo siento que anda un poco por ahí la idea, ¿verdad? De esto. Perfecto. Esteban, tengo yo unas preguntas que van un poquito en otras direcciones. Vale, porque no ¿Importa? tenemos preguntas Sí, si de otros tuviéramos medios, ¿verdad? no sé, José, ¿habrá preguntas de los estudiantes? No, por el momento no hay. Yo tengo muchos, pero mejor continúen. No, Estoy fascinado, digamos. si Sigan. tenés alguna, vos sos arquitecto y compañero de la escuela, por favor, adelante. No, por favor, continúen, ya Ok. para no interrumpir el Ve, proceso. hay una cosa que me llamó la atención, ahora hablando de Juan Diego, estoy seguro que Alejandro podría también hacer lo mismo, y es esta relación que cambia cuando ya pasamos de ser aquellos estudiantes, algún profesor les influyó a ustedes, mucho más que otros, siempre hay algo así, luego pasamos a ser profesionales y de repente un día alguien te ofrece un curso y te toca enfrentar ahora sí ese otro lado, el papel del profesor. ¿Cómo se enfrenta a eso? Porque ahí estamos tratando incluso de decirle a otros un poco hacia dónde va la arquitectura, cómo la vemos en los próximos años, aunque no lo digamos, porque de alguna manera lo que yo le digo a los estudiantes no solo está influenciado por lo que viene de mi herencia como arquitecto, mis maestros, etcétera, mi experiencia como tal, sino lo que yo veo y hacia dónde va. ¿Ustedes cómo ven eso? Yo sé que Alejandro no lo ha dicho, no sé si trabaja como profesor en algún lado, pero ¿cómo ve el tema del rol del arquitecto, la arquitectura, cómo el habitar va a cambiar de aquí en los próximos años? No sé si, de nuevo, bueno, cualquiera de los dos, adelante. Eh, Alejandro, me parece que se salió o no. Sí, Ahí ahí está, ahí está, está. ya Ahí se está. conectó, ¿no? Bueno, estás de vuelta, Alejandro, ¿todo bien? Ahí estás.
Sí, sí, qué pena, es que el Caribe tiene sus No se cayó otro árbol, ¿no? No, por dicha. Siempre y Sigo cuando vivo. no le caiga encima a usted, Alejandro, cuídese mucho. Es importante, aquí estoy al Bueno, pendiente. súper. Eh, Carlos, muy buena esa pregunta y súper difícil de responder. Yo con la corta experiencia que he tenido como docente, a mí, digamos, uno de los retos que he tenido es como yo separarme como arquitecto, o sea, ¿cómo lo puedo poner? Como yo separar mi manera de hacer arquitectura a como un estudiante la puede hacer. Eso a mí me ha costado un poco, ¿verdad? Porque yo tengo como muy establecido y he depurado de alguna manera ciertas metodologías de diseño que utilizo y creo que cada quien tendrá sus fortalezas para enfrentar un problema desde diferentes perspectivas. Entonces yo creo que la labor como docente más importante es que un estudiante logre generar y logre entenderse para poder realmente abordar un proyecto desde su perspectiva con su metodología. Y no necesariamente son metodologías que, pucha, vamos a escribir un libro de eso, ¿verdad? Sino que es algo sistemático, algo que sea, digamos, práctico, con lo que yo pueda tener herramientas que me sean fáciles para poder utilizar y aplicar a la arquitectura. Entonces, eso es como primer tema, digamos, a nivel de docencia, que es lo que yo he tratado de hacer. Y en muchos casos, hasta cierto punto, siento que los estudiantes se quitan una carga de encima, como que, como que yo les digo, haga lo que quiera, y es como, ah, madre, en serio, qué rico, qué bueno, y sí. Entonces, de ya como que, ¿verdad? Como que no, como que eso les abre una burbujita y bueno, puedo hacer lo que quiera y empiece como quiera, pero obviamente tiene que tener una estructura, tiene que cumplir esto, pero usted puede generar su metodología, usted puede hacer algo. Evidentemente hay ciertas reglas que respetar y todo, pero al final de cuentas lo que yo procuro es como que se encuentre cada uno donde se sienta cómodo, donde esté su esencia y que se rete, ¿verdad? Y que cada vez siga avanzando. Y con respecto hacia dónde va la arquitectura, pucha, es dificilísimo para mí anticipar eso, sobre todo con el altísimo desarrollo inmobiliario que estoy viendo y en verdad en las ciudades demasiados proyectos verticales, que todo bien, pero yo digo, habrá tanta demanda porque obviamente cada vez más estamos en una crisis económica y todo sube, ¿verdad? Es una realidad y también el costo de la construcción yo puedo aproximar que está como de un 8 o un 10% más caro. Entonces, yo siento que ¿hacia dónde va? Pues hacia una arquitectura que sea sumamente balanceada entre costo y beneficio. No podemos separarnos tanto de esa parte económica que al final si proyectamos cosas que realmente están fuera, nada más no se puede, o sea, es imposible, ¿verdad? Entonces, yo creo que siempre hay que tener como, ok, de una manera creativa, como lo que hablaba al inicio de los condominios, me pongo este montón de restricciones. Yo tuve un jefe que, yo trabajé en dos empresas, una fue con Diego Van der Lat y Diego para mí es así como uno de las personas más influyentes en un montón de aspectos de mi vida y él siempre hablaba de Houdini y él decía, es que si Houdini no se hubiera impuesto sus propias restricciones, nunca hubiera sido Houdini. O sea, Houdini mismo se ponía la camisa de fuerza, Houdini mismo se amarraba y se ponía de cabeza con una vara incendiándose y él se ponía sus restricciones. Entonces, gracias a las restricciones, él llegó a ser quien fue. Entonces, yo considero que eso también es una manera de poder visualizar la arquitectura y cómo esas restricciones pueden empezar a modelar algo que sea creativo y que sea diferente y que logre ser habitado, que logre ser construido, ¿verdad? Que en todas las partes de un proyecto, porque hay demasiadas partes de un proyecto que hay que lograr abordar, se logre, ¿verdad? Que ese sistema de todo eso sea lo suficientemente eficiente para que salga adelante. Yo siento que cada vez más va un poco orientado en eso, ¿verdad? Es una visión como un poco, qué sé yo, racional desde el punto de vista, ¿verdad? Pero creo que no podemos dejar de verla. Alejandro, le preguntaba a los dos, pero en ese momento fue donde te desconectaste. En el caso de Juan Diego, que hablaba de su experiencia como docente, no sé si vos has tenido esa experiencia o no, pero en todo caso, independientemente de eso, es las reflexiones que han hecho ustedes como oficina acerca de lo que está sucediendo con la arquitectura, cómo ustedes lo enfrentan y hacia dónde
lo ven palpitando hacia un futuro relativamente cercano? Ujú. Bueno, eso es bastante difícil y complejo digamos, casi que de predecir. Sí, y es muy curioso porque realmente uno de los roles del arquitecto es predecir cómo va a ser las dinámicas del habitar en años, muchos años hacia adelante. Entonces, yo podría decir que definitivamente la apreciación de espacios más sanos eh, puede- es una búsqueda dentro de las personas que no están, digamos, las personas en general que no están vinculadas tal vez a temas artísticos o de arquitectura. Porque creo que la gente se ha venido dando cuenta del gran valor que tiene el poder tener eh, algo tan básico como luz natural constantemente en la casa o en los espacios. Porque es increíble cómo hay espacios, apartamentos que no tienen ventanas, ¿verdad? Y es muy grave y es muy constante. Pero sí la gente le ha comenzado a dar ese valor. Es cosas tan básicas como el confort térmico, ¿verdad? Ventilación cruzada, también el consumo energético, de depender de aires acondicionados para poder estar confortable en un espacio. Eso no puede ser posible y sucede y constantemente. Pero creo que la arquitectura, por lo menos dentro de lo que yo podría decir, va hacia una búsqueda de tener espacios más sanos para tener una calidad de vida, digamos, más sana. Y hacia eso es lo que deberíamos, digamos, esforzarnos para lograr. Perfecto, Esteban. No, yo creo que pues tenemos que ir como cerrando. Sí, sí, y lástima Tenemos, porque yo estoy emocionadísimo aquí. Qué rico esto. Hay que seguirlo haciendo, ¿ah? tenemos Claro. ahí 15 minutos. Sí, Sí, tenemos que poner otras fechas, José Pablo, con el futuro, sí. que esto está buenísimo. Encantado. Y además, nada más, una precisión con lo que decía Juan Diego. Yo Claro. hice el ejercicio ayer de justamente la inflación en construcción de vivienda y es cercano del 19% este año. Wow, Es espectacular si lo comparamos wow. con 19-20, que fue de un 5%. Ahorita ha crecido demasiado. Sí, Sí, es una impresionante. locura. Hay todo un tema con los materiales de importación, con la falta de, ¿cómo se llaman? Los contenedores para Claro. hacer importaciones y exportadores, y eso ha acrecentado el precio de la construcción Sí. enormemente. Una Pero locura. como dicen, como han dicho, justo eso es el reto que tenemos como arquitectos y arquitectas para producir aún mejores espacios, ¿verdad? En lo personal he querido como siempre meter la cuchara porque estoy encantado, pero el proceso ha sido muy gratificante. Más bien se les agradece a Esteban y a Carlos por generar este espacio que el conversatorio es todavía mucho más rico, digamos, que una simple interacción. Y nada, debemos ir como concluyendo, ¿verdad? Entonces, para no robarme el show, por favor, Esteban, Carlos. No, tal vez solicitarles a nuestros invitados, primero agradecerles muchísimo y tal vez si gustan cada uno desde su parte, igual Esteban, algunos comentarios finales para ir finalizando, ya que nos quedan pocos minutos. Juan Diego, adelante. Bueno, muchas gracias. De nuevo, súper honrado de estar aquí compartiendo con ustedes. Em, y, mm, y también disfruto muchísimo este tipo de conversaciones. Siento que cada vez más se debería realizar. Y una cosa también buena, y hago un poco hincapié en lo que decía Alejandro, que la tecnología de repente también nos une. Mm. Se dan ese tipo de eventos, ¿verdad? Y es riquísimo porque, bueno, yo conozco a Ale desde la universidad y había visto el trabajo que estaba haciendo, me parecía fascinante. Y estar ahora aquí compartiendo con ustedes y con Ale, me siento, pucha, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que se genera ese tipo de intercambios y con gente también que uno admira. Y entonces eso a mí me hace muy feliz. Em, fuera de eso, considero que con la arquitectura
tenemos en manos algo que es súper importante porque básicamente son espacios que le pueden cambiar la vida de las personas. O sea, definitivamente se lo va a cambiar, sea para bien o para mal. Y al mismo tiempo, lo que hacemos tiene un impacto sí o sí sobre el medio, ¿verdad? O sea, digo, hay que tener mucha conciencia en eso para realmente ser muy astuto con el uso de los recursos de todo tipo, hasta del terreno, ¿verdad? O sea, de ese recurso tan preciado, ¿verdad? Entonces, es como una mezcla de ese aprovechamiento del terreno, aprovechamiento del uso del material, de la modulación, ¿verdad? De la geometría, que es un poco lo que veníamos hablando. Nosotros, por ejemplo, en la oficina somos como muy obsesivos con que todo proyecto, sus medidas tienen que modular con 60 centímetros. Porque Bueno. todo viene, ¿verdad? Industrialmente todo se modula, todo viene, una máquina que corta ese tamaño, punto. Esa es la máquina que se fabricó para eso. Entonces, las vigas de 6, de 12 metros, digamos, las W, etcétera, pero siempre está en esa modulación. Entonces, nosotros siempre nos preocupamos. Nos encantaría algún día donde, digamos, el desperdicio del proyecto está ahí en esa bolsita. Eso fue todo. Pero no es así, la realidad es otra, ¿verdad? Entonces hay que tener como mucha conciencia sobre eso, sobre el uso de los recursos, sobre todo este dato alarmante, ¿verdad? Que nos decías, de un 20%. Yo tenía noción que era como un 10%, imagínate, es el doble, entonces todavía más, ¿verdad? A tener como mucha conciencia sobre eso y también, aunque exista todo este tema racional, todo este tema económico, del desarrollo, del uso de los materiales, pues eso no le quita espacio para que una arquitectura no dialogue y no cuente alguna historia. Eh, y sobre todo generar una identificación de la persona que va a habitar con ese espacio, ¿verdad? Es muy interesante cuando yo he escuchado a algunos de nuestros clientes hablar de los proyectos como con mucha autoridad, y yo, qué chiva, ¿verdad? Porque al final de uno es como un medio para hacer ciertas propuestas y alguien se identificó tanto que cuenta la historia súper bien, mejor que uno. Entonces, de eso se trata un poco, ¿verdad? No quiere decir que toda esa parte económica se va a traer abajo la arquitectura, sino que más bien siempre tenemos que tener espacio para ser creativos y para contar historias y para hacer cosas que valgan la pena, ¿verdad? Dentro de toda la experimentación como estudiantes y después como profesionales. Entonces, tal vez es como una reflexión de cierre y de nuevo, súper agradecido y honrado de estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Ale, adelante. Claro, no, igualmente estoy súper agradecido. Creo que este tipo de sesiones deberían darse más constantemente y es muy interesante cómo traer ejercicio joven profesional a la academia y cómo también la academia se puede acercar al ejercicio profesional, porque una reflexión tal vez es que yo durante la universidad tuve profesores que me dijeron que en la calle las cosas son diferentes. Con respecto a la búsqueda artística o la búsqueda de soñar con la arquitectura. Y la realidad es que sí y no. Y podría decir que realmente no, porque constantemente el reto es soñar, tratar de llevar un cambio en las personas o una dinámica, influenciar en esas dinámicas de una forma muy positiva, pero a través de el arte, a través de estas búsquedas. Entonces sí, y quisiera participar muchísimo más en este tipo de eventos tan enriquecedores. Ya lo dijo, ahora se arriesgó a lo que va a suceder. Por supuesto. Ya quedó grabado, Alejandro. Sí, quedó grabado. No se puede Quedé echar para grabado. atrás. No, muchas Bueno, gracias a los dos. La verdad es que, bueno, volverlos a ver, porque ya teníamos rato de no saber un poco de en qué estábamos, a pesar de, porque todo este tema de las redes sociales, ¿verdad? Así que uno sí sepa qué están haciendo, pero como que no habla, ¿verdad? Es una cosa como los amigos, uno sabe cómo van creciendo y qué están haciendo, pero es como un contacto ficticio. Pero entonces vivimos en este mundo de doble, ¿verdad? De doble cara, donde parecemos que estamos cerca, pero realmente no estamos tan cerca. Y lo que han pues mencionado, conversado y que ha sido muy, muy espontáneo, muy básicamente eso, sin preparar, como les habíamos comentado, es parte del aprendizaje que queríamos llevar a los estudiantes. Y nuevamente insistirles en que pues eso
que mencionaba Alejandro de la práctica profesional como una extensión, ¿verdad? Más bien como una continuidad de la academia, es algo en lo que yo creo también y que sucede raras veces en nuestro medio. En nuestro medio hay muchos buenos arquitectos, pero hay más que son muy malos y de alguna manera también tenemos, y es una deuda que tenemos como arquitectos, unas ciudades horribles, ¿verdad? Tenemos esta presión que algunos de ustedes mencionaban por ir a la ruralidad, es parte de, no porque de repente es lo mejor, sino es porque es tan malo donde uno está, que cualquier cosa de repente es hasta mejor y no tiene por qué ser así. Es decir, San José debería ser una ciudad modelo, referente mundial y no lo somos, ¿verdad? También mucho por nuestra incapacidad como arquitectos de tener una incidencia mayor en el poder político, en la opinión pública. Así que ese reto, pues los invitamos a ser parte de eso. No sé cómo, pero muchísimas gracias por haber aceptado esta pequeña invitación, ¿verdad? Pero que esperamos no sea la última. Doña Janet. Muchísimas gracias, de verdad, a los dos. Gracias. No sé, José Pablo y Janet, si tienen algún comentario. Muchas gracias por la participación a Juan Diego y a Alejandro y a los profesores también, a Esteban y Carlos, por esta actividad. Esta actividad, como dije en un inicio, está contemplada dentro de la plataforma Puntos de Encuentro, que ha sido la manera la manera exitosa, debo decir, porque hemos tenido muchas actividades que encontramos a partir de cómo enfrentar el reto de la pandemia y la academia en tiempos de separación, en tiempos de estar muy confinados y no perder la tradición que venía desarrollando la escuela en cuanto a invitados y demás para tener por lo que ustedes han hecho hoy, el insumo y el conocimiento ya en la práctica del ejercicio profesional, que no ha sido fácil para ninguna generación. ¿Por qué tenemos ideas tan feas? Bueno, porque seguramente hemos tenido un mal manejo de la arquitectura en Costa Rica. Inciden muchos aspectos políticos, económicos, sociales, generacionales y demás. Ahora pues está esta visión de ir a la ruralidad. Maravilloso, pero cuidado también porque somos los únicos seres humanos con conciencia para destruir el planeta. Según pues hemos tenido conocimiento al respecto. Entonces, difícil el cambio del profesional al docente. Muchos de los docentes nuestros no están formados para ser docentes y llegamos todos con las mejores intenciones de hacer lo mejor en el campo de la docencia y el aprendizaje. Pero bueno, estos espacios nos demuestran que debemos tener más, tender más hilos en los diferentes actores de la arquitectura y de la sociedad. Valga la invitación, ya me voy a poner en los zapatos de la junta directiva del Colegio de Arquitectos, para invitarles a la Semana de la Arquitectura. Esta vez tiene bajo el tema Medio Ambiente Limpio para un Mundo Saludable. Y es que esto viene casualmente de lo que como reflexión de lo que ustedes han planteado de una ciudad contaminada, una arquitectura que contamina también. En fin, muchos aspectos importantes y relevantes. Igual les invito a que se acerquen al Colegio de Arquitectos. Hay una serie de comisiones de arquitectos jóvenes, comisiones paritarias y demás, que trabajan por un cambio. Y entonces ese cambio empieza por llegar, ofrecer y participar de las actividades, porque ustedes en la generación vienen también a ir reemplazando a las generaciones que ya vamos hacia ciertas edades. Entonces, importante esta actividad, importante este insumo, importante también la conciencia planetaria, la conciencia constructiva. Vienen tiempos difíciles, viene una alza muy fuerte en materiales de construcción, que esto hace que
seamos también conscientes sobre esos aspectos, ¿verdad? Y cómo poder reutilizar y no tanto desechar como tal. Así que bueno, bienvenidos. Esta escuela queda abierta a nuevas actividades que vengan a enriquecer también, pues, no solamente a estudiantes, sino docentes, administrativos y demás. Buenas tardes. Bienvenidos. Muchísimas gracias. Para cerrar, entonces, como dice James Wines, que creo que somos contemporáneos porque yo estuve también cuando llegó James acá, Qué bueno. lo conocí, fue impresionante. Ataquemos la ciudad, como dijo Juan Diego, bueno, como lo mencionó Juan Diego sobre James Wines, ataquemos entonces la arquitectura de la ciudad, es nuestra responsabilidad y tenemos que tomar no solo del lado técnico, sino del lado político. Entonces, nada, muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias. Gracias.